Hola gente, a los que no me conocen, yo me llamo Larisa y decidí empezar a hacer videos para YouTube. Literal senté acá, no grabé ningún tipo de ropero. Igual ya es la tercera vez que intento grabar porque siempre me pasa de que el sonido se me corta un poquito, no sé por qué. Yo pensaba que era por las notificaciones del celu, pero no entiendo por qué se me corta. Así que nada. A los que no me conocen, yo me llamo Larisa, tengo un Instagram donde comparto mi vida, mi día a día acá como estudiante de medicina en Buenos Aires, si me quieren seguir por allá. Y nada, hoy decidí contarles un poco de cómo fue mi experiencia en segundo año de medicina, más que nada las cosas que me parecieron más interesantes y que me sorprendieron, porque nada, si ustedes están acá y están por entrar al segundo año, seguramente buscaron ya un montón de lugares, cómo funciona, cómo no funciona, y etc. Y lo voy a contar que me pareció más interesante como estudiante, como persona que vio todas estas cosas por primera vez y que dijo, wow, esto me sorprende. Eh, nada, hablando más de fisiología, o sea, bioquímica voy a hablar, pero creo que dos cosas. Este video está más como que estoy más inclinada a hablar más de fisio. Fisio en la UBA tenéis dos rotaciones, y rotaciones no tiene nada que ver con internato rotatorio, sino que lo que hicieron fue separar las materias de fisio en dos tipos de rotaciones, que es R1 y R2. Yo empecé de año por R2 y la verdad que me gustó muchísimo. Obviamente eso va de persona para persona. Yo conozco gente que le encantó empezar por R1 y etc. Pero lo que pasa es, cuando terminás primer año de medicina, terminás con neuro, terminás cursando neuroanatomía. Y R2 tiene neurofisiología, entonces a mí me sirvió mucho porque yo tenía los temas frescos de neuroanatomía, que metí neurofisio y como que me sirvió. Además, yo, a mi parecer, R2 es mucho más parecido con primer año. Entonces, como que, no sé, estás más acostumbrado a estudiar de esta forma, ¿entendés? Y R1 ya es muy distinto, es como que te vas a otro lado, ¿entendés? Empiezas a ver otras cosas, empiezas a ver electrocardiograma, empiezas a ver cosas de física, es como distinto. Entonces, a mí me gustó mucho empezar por R2. Allá les traje mi cuadernito donde está todo lo de fisio y eso, con las materias ahí en mi cronograma, y les voy a ir leyendo por acá porque y viendo que me gustó, que me gustó. Bueno, vamos a eso. Renal de R1. Empezamos por R1. Renal. Renal fue una materia que, o sea, estudiamos en la nefrona, riñón cómo está hecho, y en fisio, ¿veis que el riñón tiene una importancia? O sea, hace de todo, regula la presión arterial, participa en la regulación ácido-base, no solo sirve para que vos haga pis, sino que hace un montón de otras cosas y es como, no sabía. Te metís a un montón de cosas como presión hidrostática, presión oncótica, ves gráficos, ves lo que pasa con el sodio este año, lo ves tipo a lo loco, el sodio lo ves por todos lados. Ves lo que pasa con el sodio, lo que pasa con el calcio, la glucosa, te empezás a meter a tipo, bueno, alguien que tiene diabetes, ¿cómo va a estar eso? ¿Cómo no va a estar? ¿Entendés por qué pasa? ¿Entendés? Es como, es bastante interesante, bastante interesante. Igual, ¿qué me pasó con renal? Yo. Al principio tenéis muchas siglas y muchas abreviaciones. A mí me costó un poco entenderlas, o sea, porque tenéis un montón y después lo tenéis que relacionar. Entonces, si ese TP de siglas y abreviaciones no terminás de entender, se te hace un lío, literal, se te hace un lío, y me hizo el lío. Y me tuve que tomar el tiempo y abrir mi corazón y ir tipo, bueno, me siento y lo trato de entender para poder seguir, ¿no? Para poder ver los otros temas. Y una vez que lo entendés, es como que decís, no era tan difícil, me estaba haciendo el monstruo. Y nada, es lindo, la verdad es bastante interesante. Si tenés un problema de riñón, te puede modificar muchas cosas en el cuerpo y esto está bueno. Como que empezás a relacionar, relacionas mucho y es bastante interesante. Cardio. Mi querido cardio, no sé por qué mi profe era muy bueno, yo hice fisión cátedra 1. Pero los primeros TPs igual te quedas medio perdido, no tanto porque, o sea, estoy hablando de R1, ¿no? Y en este momento de R1 yo ya había dicho R2, entonces ya había visto qué era un potencial de acción, qué no era, qué hacía no sé qué. Y los primeros TPs de cardio es lo que ves, potencial de acción, ves que hay dos tipos por distintas cédulas, no sé. Y después te metes al electrocardiograma. Y acá es donde decís, estoy realmente haciendo medicina, porque es uno de los primeros estudios que ves con un poco más de detenimiento, con un poco más de detalles, tenés que saber la duración de las ondas y qué significan y qué son, no sé qué, derivaciones, tenés que saber dónde poner en el paciente. Entonces como que realmente decís, estoy haciendo medicina. Si hasta ahora no sabías, medio confuso, ahora realmente te cae la ficha.
pero después, cuando empezás a ver ciclo cardíaco, cuando empezás a ver mecánica cardíaca, mecánica de los fluidos, es como, dame más, dame más. Los de la UPA subieron, lo pueden buscar, subieron un seminario de mecánica de fluidos que es como, debe tener 2 horas, pero lo vi feliz, lo vi las 2 horas feliz. Porque literal entendés todo, entendés que la sangre es un líquido viscoso que pierde energía por roce, ves que el corazón, no sé, es muy bueno, me gustó mucho. Y esto está bueno, beneficio. Viste renal, estás viendo cardio ahora y lo puedes relacionar los dos a todo el momento. Ves que algo que pasa ya en el corazón de distintas formas. También ves, por ejemplo, esto me pareció bastante interesante, que nos ponía como ejemplo, como estás acostado y de la nada te levantás, ¿qué pasa? ¿Por qué te mareás? ¿Qué es este mareo? ¿Por qué pasa eso? Y de ahí te meten un poquito con anato, la diferencia, no, un poquito con esto, la diferencia que había entre venas y arterias, y esto está muy bueno, muy bueno. Y cardio también te metes un poquito física, está bueno. A mí me gustó mucho cardio. Haría la ayudantía por cardio. Y se me costó, no me costó, o sea, claro, potencial de acción ya lo sabía que era, ya lo había visto más o menos, lo tuve que agregar cosas. Electro, asusta electro porque asusta. O sea, te dan un libro de 200 páginas solo de electro. Pero lo que te piden en el segundo año son cosas muy específicas, o sea, no te piden ya saber todo de electro, ¿entendés? Como que te piden cosas específicas y cuando lo entendés, que es eso lo que quieren que vos sepas, ahí el estudio como que sigue. Y después los otros temas son muy buenos, presión arterial, ciclo cardíaco, todo eso, lindo, hermoso. Te puedo estar hablando 3 horas de eso. No tuve oral yo igual, fue todo choice. Me quedé un poco con las ganas de hablar de los temas. Después está sangre respi, siguiendo en R1. Pero sangre respi son temas más cortitos. Si antes en renal y en cardio yo tenía 8 TPs, sangre respi cada uno tiene 5. Sangre, la parte interesante para mí fue esto de transporte de oxígeno, me pareció bastante interesante. Te metes un poco también cuando estudias transporte de dióxido de carbono, te metes un poco a regulación de ácido base también. Regulación de ácido base hay casi en todo. Y después la cascada de coagulación es bastante interesante, como que es divertido, no haría la ayudantía por sangre, pero es bastante. Ves la cascada, ves que hay distintas pruebas y para qué sirven las pruebas, y te metes un poquito, fármaco un poquito, que ves los pacientes que están tratados con dicumarínicos, con hepatitis, todo eso. Está bueno sangre, pero no es que me mató como cardio. Respi me gustó. Respi es un poquito locura igual, te metes mucho a física, ves mucha presión. La presión atmosférica es tanto, la presión de CO2 es tanto, la presión de agua es tanto. Es tan bueno, está bueno. Ves que adentro de la caja torácica hay distintos tipos de presiones, que una es negativa porque X, o sea, está bueno. Igual es muy fácil de perderse. Esto sí, es muy fácil de perderse, tenés que ir con detenimiento, estudiar bien las cosas y así. Pero es lindo Respi. Y también se relaciona con regulación ácido-base, con presión arterial, todo eso. Está bastante bueno. Ah, y Respi también. Era Respi. Sí, todos estos temas, o sea, cardio Respi más que nada. Sí, cardio Respi más que nada. Te metes mucho a neuro. Mucho. Tipo regulación. Regulación no. Sí. Sí, estímulo parasimpático, estímulo simpático, qué pasa, qué no pasa, no sé qué. Renal también. Y esto está bueno. Entonces, si vos estás entrando en segundo año ahora y dejaste neuro medio flojo, atento con eso. Te mete bastante neuro. Ahí voy a buscar de R2. R2 no lo tengo tan fresco porque lo cursé al principio del año pasado. Pero sí, para el final, o sea, lo tuve que repasar, todo eso. Pero en mi final, gente, lo preparé, o sea, no me orgullo eso, pero lo preparé en 2 semanas. Y en mi final tomaron cosas muy hariosos, o sea, yo debo tener, creo que tuve unas 3 o 4 preguntas de catete de Van Wars, un catete de Doco que va en el corazón para medir la presión pulmonar, no sé qué, como que cosas así. No se metieron mucho a cosas que yo, la Lisa, como estudiante, quería decir, ¿viste? Como que me quedó ahí este gustito en la boca de quisiera hablar de otras cosas, pero bueno, igual fue choice. Neuro, te metís, o sea, entendés que es un potencial de acción y decís, yo soy físico. ¿Qué es eso, física?
te metes a potencial de acción, neurotransmisión, todo eso, y te sentís bastante inteligente, la verdad. Después cuando te meten a cosas como somatosensorial, visión, audición, está bastante bueno porque empezás a ver enfermedades y entender por qué, entendés cómo funcionan. Esto está bueno, como que esta relación. A mí me gusta mucho el neuro. El neuro es como una repetición, no sé, un poquito más de cosas. O sea, volvés a ver volvés a ver audición, se llama vestibular. Lo que sí es nuevo, que creo que no vimos en neuroanatomía, no me acuerdo. Es por ahí, ritmos biológicos y sueño, empiezas a ver sueño. Sueño está bueno, es bastante interesante. Ves aprendizaje de memoria, esto también está bastante interesante. Mis ayudantes de neuro se metían a ejemplos muy buenos, muy buenos, que hoy en día, incluso tipo, aún, ¿cómo decir eso? Que aún hoy, hasta el día de hoy, yo a veces veo gente así en la calle interactuando y me acuerdo de estas clases, está bueno. Después, ABC se dice en español, que es el accidente cerebral. Bueno, en fin, esto también se te mete. Está bueno el neuro. Hay muchas enfermedades que lo ves este año y las entendés. Creo que ya dije eso 1000 veces, pero está bueno. Después endocrino es un mundo. Y está bastante bueno, pero te metes a femenino, masculino, se te vuelve todo nuevo, óvulo, espermátidas, todo eso vuelve. Pero acá te agregan cosas que son más específicas. Por ejemplo, si en esto viste osteoclastos, resorción ósea, no sé qué, acá lo ves de nuevo por ahí químico, porque ves qué señales dan, qué señales nos dan, sobre qué células van a esta señal y cómo lo hacen y cómo no sé qué, y qué hormonas regulan. O sea, endocrino es todo hormonas, ¿no? Y esto está bueno. En verdad, en la primera clase introductoria de R2 es sobre eso, es como las señales del cuerpo, que está la neuronal y está la endocrina. Que la endocrina va a muchos otros lugares del cuerpo, la neuronal es más específica, como que relaciona mucho estos dos como formas de señales del cuerpo, ¿entendés? Como comunicación. Ves masculino, ves femenino, que es lo que ya dije. Ves de nuevo tiroides, ves de nuevo páncreas. Esto todo lo vuelves a ver en bioquímica. Segundo parcial de bio que lo ves. ¿Segundo parcial de bio qué es? Sí, un poquito de segundo parcial, un poquito de tercero parcial. Ves de nuevo tiroides, en tercer parcial de bio que ves tiroides, ves bofocaucio de nuevo. Después de digestivo le soy bastante. Digestivo lo estudié muy poco. Muchas cosas de digestivo lo fui terminando de entender en bioquímica porque también repiten, ictericia repiten, absorción repite, todo eso de digestivo repite en bioquímica. B12, ácido fólico, esto está bastante bueno porque yo fui vegana por muchos años, hoy en día soy vegetariana, y B12, ácido fólico era algo que siempre ya hablábamos adentro de lo que es el organismo, y acá lo terminás de entender, bastantes cosas, tipo hierro y eso también, muchas vitaminas, claro, en Bioki ves todas las vitaminas, qué hacen, qué no hacen, cómo se absorben, qué tipo de elementos hay, qué tipo de elementos no hay, cómo se absorben, qué facilita su absorción, qué facilita su absorción, cómo se absorben también. Pero esto está bastante interesante de endocrino. Y endocrino también ves algunas enfermedades que tienen que ver con desbalance hormonal y que por ahí son bastante comunes. Entonces yo me acuerdo que tenía una amiga en la secundaria que tenía una disfunción de acá de la glándula tiroides y me pareció bastante curioso porque acá entendí los síntomas y porque ella se puso como se puso. Así que nada, básicamente bioquímica primer parcial, ves muchas cosas de lo que era los parciales de bioquímica, de biología del CBC. Mirá, les cuento, ves glúcidos, lípidos, aminoácidos, proteínas específicas, enzimas, todo eso lo viste en el CBC. Después sí, segundo parcial se pone más interesante, mucho más interesante. Ves el metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de un montón de cosas. Y en tercer parcial, creo que seguís con metabolismo en tercer parcial. Sí, pero es metabolismo de otras cosas, como metabolismo del alcohol, formación de orina. Tercer parcial creo que también entra información genética, cosas así. Segundo año es vos agarrar la base que agregás bastante cosas a eso porque es cómo funciona todo eso que entendiste que existe. Pero a la vez esa base ya la tenés, ¿entendés? A lo que voy. O sea, no es que empezás del cero. Sí hay algunas cosas que ves por primera vez, pero muchas cosas es como
era así, no sabía, ¿entendés? Había eso ahí también, como que así. Está bastante bueno porque estás estudiando el cuerpo humano y es bastante lindo. Mi ayudante de renal dijo una vez que si vos aún no sabés si querés seguir en medicina o no, lo sabés en segundo año porque es cuando estudias fisio, y fisio la verdad es la materia que llevas por el resto de la carrera. Si hasta ahora no sos los músculos que hay en el miembro inferior, sí o sí tenés que saber cómo funciona el corazón o cómo funciona el riñón, porque es lo que vas a usar de acá en adelante. No que el otro no sea importante, pero esto, fisio y bioqui también, es algo que lo llevas para todos los otros años de la carrera. Y la verdad, es lindo, es hermoso. Si ustedes están entrando en el segundo año ahora, lo van a disfrutar mucho, entren con esta mentalidad. Obviamente hay unos temas que cuestan más que otros, hay mucha cosa nueva, como dije. Pero no, o sea, uno encuentra una manera. Yo encontré la forma de aprender encontrar también. Es eso, espero que el video no tenga quedado largo, ahora lo edito. Espero que les haya gustado, después verlo con más videos. Y gracias a los que vieron entero. Instagram que haya sido subiendo contenidos así, me pueden escribir también qué les pareció, qué otro tipo de video quieren. Bueno, eso, suerte, después y nos vemos.